defensa existen dos tipos, que serían la diverticulosis y la diverticulitis. La diverticulitis sería la inflamación o infección, y la diverticulosis sería la presencia de divertículos pero sin inflamación. Hablando sobre la epidemiología, tenemos que esta va a ser una enfermedad, bueno, va a ser una patología más frecuente del intestino delgado grueso en países occidentales. Comprende un espectro que va desde la diverticulosis asintomática hasta las formas más complicadas como diverticulositis o hemorragia. Es considerada la alteración anatómica más frecuente encontrada en las colonoscopías y su importancia radica en su alta prevalencia y su carga hospitalaria. Tiene una distribución geográfica más que nada en países occidentales con una alta prevalencia, ya sea en Europa y en Latinoamérica. Tiene un predominio en el colon izquierdo, o sea en el sigmoides, asociada a una dieta baja en fibra, y en los países orientales pues va a tener menor prevalencia y mayor afectación en el colon derecho. Tiene una prevalencia aproximadamente del 10% de la población en general, más que nada en adultos mayores de 60 años, hasta en 70 o 75% en 70 años. O sea, entre más grande, pues más probable que ya. Y en las colonoscopías está un 27% de los países, en los pacientes presentes de divertículos. Tiene un incremento progresivo en las últimas décadas, aumenta en pacientes jóvenes menores a 40 años, relacionados con cambios en la dieta o el sedentarismo. A los gamers y eso porque no hacen nada, ya saben. Tiene factores de riesgo, son dietéticos, ya sea la dieta baja en fibra, que ese es un principal factor, y la alta ingesta de carnes rojas. También el estilo de vida tiene algo que ver, como el sedentarismo o la obesidad, que está a aumentar el riesgo de diverticulitis y sangrado. Y otros, pues el tabaquismo y el alcohol, y los AINES, que pues supongo que es la más fea, porque pues, hay mayor riesgo de complicaciones debido a la ingesta de AINES y todo eso. No, la más fea. O sea, con mayores complicaciones, pues en el aspecto de la operación de la colonoscopía o que se encuentra en los... No, ahí están hablando por ese riesgo, ¿no? Entonces, la más grave sería, si es que tú estás comentando así, es que sería el factor de riesgo más importante. Pues no. Pues no, todos los factores van en orden. Yo creo que muy probablemente conforme lo fueron documentando en el artículo de donde lo sacaste, van en orden de aparición normalmente. Así como las leyes, normalmente las cosas conforme se van numerando, si están bien redactadas, se deben de escribir de las más importantes a las menos importantes, de las más frecuentes a las menos frecuentes. Continuamos con la fisiopatología. Primero vamos a ver conceptos claves. Un divertículo es una protrusión o herniación de la mucosa y submucosa a través de la pared del colon. Hay divertículos reales, que estos incluyen a todas las capas de la pared, incluyendo la capa muscular, y estos suelen ser congénitos. Están los pseudodivertículos, que son los más frecuentes, que incluyen solamente a la capa mucosa y sus mucosas suelen ser adquiridos. La enfermedad diverticular es el término general que engloba todo el espectro de alteraciones de los divertículos, incluyendo a la diverticulosis, que es la presencia de divertículos en el colon sin inflamación, y a la diverticulitis, que es la inflamación de uno o más divertículos, generalmente secundaria a obstrucción por material fecal. También otras manifestaciones como el sangrado diverticular. Continuamos con que la pared del colon está formada por mucosa, submucosa, capa muscular y serosa. Dentro de la capa muscular encontramos tres bandas longitudinales llamadas tenias del colon. Estas van a generar zonas de tensión. Existen puntos anatómicamente débiles donde penetran los vasos, llamados vasos rectos o vasorrectos. En estos sitios la capa muscular se interrumpe y lo que se convierte de zonas estructuralmente pues tan vulnerables, más débiles, y aquí es donde se forman los divertículos, en esos puntos de debilidad. Pero pues ya vamos a pasar a ver a divertículos, cómo es que se forman los divertículos. El proceso inicial es un aumento de la presión intraluminal
hacen los divertículos, por eso va a haber dolor en la fosa iliaca izquierda. Y esto, junto a factores como una dieta baja en fibra, que produce heces más pequeñas y duras y con menor volumen, hace que el tránsito intestinal sea más lento. Entonces, como consecuencia, el colon va a realizar contracciones segmentales más intensas y descoordinadas, generando zonas de alta presión local. Funcionan como zonas que empujan a la mucosa y mucosas y los puntos débiles que les mencioné de la pared, especialmente donde penetran los vasos rectos. Y también con el envejecimiento y el estrés mecánico, la pared del colon va a sufrir cambios estructuralmente importantes, como la mirastosis, que se produce un aumento en el depósito de elastina en las tenias, y esto hace que se hagan como más duras y haya más presión ahí dentro. Entonces puede presentarse alteraciones en el colágeno y una disminución en la capacidad de reparación del tejido. El colon se vuelve más rígido, menos extensible y más segmentado, lo que parece aún más el aumento de la presión local. El colon va a funcionar como si fuera un globo, de estos con los que hacen figuritas. Entonces, al hacer nuditos, es como si las austras se cierran por la presión que está habiendo. Entonces, la presión va a ocupar salir, pero como es una cámara de presión, no va a lograr salir. Entonces, va a hacer lo posible la presión para poder salir. Y es como cuando quitas el globo y se hace como un chichón de este lado. Entonces, ese es el divertículo que se forma. Y ya como resultado, la pared pierde su capacidad de adaptarse al estrés mecánico, facilitando la emisión de la mucosa. Al existir este divertículo, a veces las heces se quedan, cuando intentan pasar, se van a hacer divertículos y se deshidrata, se convierte en un fecalito, y es cuando ya ocurre la diverticulitis, que primero ocurre una acumulación de contenido de proliferación bacteriana, lo que va a dar inicio a la inflamación local, y después el aumento de la presión dentro del divertículo compromete el flujo sanguíneo, generando isquemia de la pared. Entonces, esta combinación de inflamación y isquemia debilita progresivamente la pared del divertículo, lo que puede llevar a microperforaciones, y así es como se forma la diverticulitis. La clasificación más útil para clasificar la enfermedad diverticular es la clasificación de Vinci, la cual la divide en 6 etapas según la evolución vista en los hallazgos tomográficos. En la etapa 0 solo se observa un engrosamiento de la pared cólica. En la etapa 1A se observa el engrosamiento más una inflamación localizada. En la etapa 1B se observa el engrosamiento, la inflamación y la formación de pus o la presencia de pus, es decir, un absceso localizado. En la etapa 2 se observa un absceso, pero no fuera de la cavidad abdominal o en otro órgano distinto al colon. Y en las etapas 3 y 4 se generan perforaciones en los divertículos, lo que genera la salida de, en el caso de la etapa 3, exudado, pus, y se observa una tomografía con líquido, con la presencia de abundante líquido en el abdomen y algo de aire. Y en la etapa 4 se observa todo eso, pero en mayor cantidad, y se le añade la presencia de heces. Y el cuadro clínico se suele dividir en 2 etapas. En la etapa sintomática, también llamada diverticulosis, la cual no presenta síntomas en la mayoría de los casos, y en caso de hacerlo son demasiado inespecíficos. Y se suele diagnosticar la enfermedad en esta etapa de manera accidental por estudios realizados por otras causas. Y la etapa sintomática, también llamada diverticulitis, ocurre cuando los divertículos se inflaman o se perforan, y esta suele provocar dolor abdominal en la fosa ilíaca izquierda, porque la zona más afectada suele ser el colon sigmoides, suele provocar fiebre, suele provocar cambios en los hábitos intestinales, mayormente estreñimiento, casi no provoca diarrea, síntomas urinarios por la proximidad del colon sigmoides a la vejiga, y también se puede observar una masa, se puede palpar una masa en la zona donde se supone que debería estar el absceso, y el signo del rebote es positivo en la zona irritada. Este signo suele ser localizado, y en caso de que sea de ser positivo en toda la cavidad abdominal, pues ya sería una diverticulitis complicada. Para el diagnóstico tenemos que puede ser en base clínica, y pues también puede ser por estudios de imagen. Para estudios de imagen se puede utilizar la colonoscopia, pero la tomografía computarizada. Normalmente es la colonoscopia porque la tomografía pues, es más gasta y pues, es más complicado. Para la clínica tenemos que
A ver, ¿qué es lo que vamos a diagnosticar por tomografía? El engrosamiento de la pared, la inflamación Pero ¿cuáles son las entidades nosológicas que se han mencionado? O sea, tus temas. ¿Qué tema estamos viendo? La diverticulitis. Y entonces, eso es para... Eso que está ahí es para ver diverticulitis. La tomografía, según yo, sí. Y en la colonoscopia. La colonoscopia nomás va a presentar la bolita, pero no. No voy a decir A ver, tú dime. ¿Así o no? Sí, porque sí, estoy bien. En la colonoscopia nomás se van a presentar. A ver, los que están poniendo atención al tema. ¿Cuál sería la importancia? ¿Cuáles son las dos etapas, por así decirlo, que hemos visto de la enfermedad? La diverticulosis y la La diverticulitis. diverticulosis y la diverticulitis. Ok, necesito que separes esto porque vas a matar a un fulano, ¿no? Si lo haces mal. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer qué? La colonoscopia es cuando no se sospecha de una diverticulitis, porque la diverticulitis ya es la infección. Ajá. Entonces, la colonoscopia nomás va a ser para observar o ver la presencia de divertículos, para observar los divertículos. ¿Cómo se llama eso? Diverticulosis. Diverticulosis. Ok, es importante que por lo menos Sí, se me sepamos aclaró. la palabra, ¿no? Se me aclaró la de palabra. la enfermedad. Bueno, Entonces, aquí ese sería el problema, ¿no? A ver, regrésate una. Ok. la clínica pues, puede ser asintomática porque ahí entraría la diverticulosis. Y tenemos que... Entonces, prácticamente se dan cuenta, ese cuadro clínico de a qué corresponde. Lo que tú dices. Cuadro clínico, la diverticulitis. Ese que está ahí, ¿no? Entonces, en diverticulitis no pueden hacer, ahora sí la siguiente, no le pueden pedir una colonoscopia a un paciente con diverticulitis. Muy importante, entonces hay que borrar eso de ahí o quedarnos de acuerdo en que sirve para ver la diverticulosis. Exactamente, no puede ser algo muy grave. Para la diverticulitis es un excelente método la tomografía computada porque de hecho la clasificación de Hinke que mencionó su compañero es por tomografía computada. ¿Ok? No, sí es importante, ¿no? ¿Y qué pasó con el colon por enema? Sí, No lo sirve vi. para eso. ¿Quién está? El colon por enema. Ah, ¿tú lo vas a mencionar ahorita? Ok. Eso está bien. Entonces es para los ojos. O también igual. No, igual no se puede hacer un colon por enema en diverticulitis. Está contraindicado. Pasando a hallazgos por imagen, el primer método pues tenemos que es el ultrasonido, no usa radiación ionizante y es más pues rápido. En una vista transversa el colon se va a ver de esta manera con sus 4 capas, de la más interna a la más externa tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, podéndonos guiar por esta imagen. Y ya en una vista longitudinal también se pueden observar las 4 capas. Esta imagen donde se ven las dos paredes del colon nos menciona que la indicación del ultrasonido es cuando se sospecha de una obstrucción pequeña de este. Pero a ver, regrésate. Ahí estamos viendo, entonces no es el colon, de repente dijiste colon. Pero ahí dice incluso abajo, ¿no? Es el intestino delgado, ¿no? Eso que estamos viendo es el intestino delgado. Los dos. Sí, los dos. ¿Los dos? Sí. O sea, no puedo estar 100% seguro porque ya habíamos dicho que el ultrasonido es operador dependiente, ¿no? Pero, ¿por qué sé que el de la derecha sí es intestino delgado? Porque no tiene las austras, ¿no? Ok, y muy posiblemente el otro por el diámetro, además. Aparentemente, si tomamos en relación el grosor de la pared y el diámetro total, lo más seguro es que sea intestino delgado también. ¿Ok? No es, hasta ahorita pues la diverticulosis pues es en colon, ¿no? Principalmente puede haber divertículos en intestino delgado, pero estos suelen ser verdaderos, de acuerdo a lo que dijo su compañera de cómo se diferencian los verdaderos de los falsos. Por las capas Las involucradas. capas, ¿no? Entonces suelen ser congénitos o verdaderos, ¿no? Los del intestino delgado. Ahora, el colon, ahí lo estamos viendo ahora sí. Pues en el ultrasonido los divertículos van a observar como pequeños sacos que van a sobresalir de la pared. Estos no van a proyectar sombra a menos que estén obstruidos por un fecalito. La pared del colon se va a observar
con su grosor normal menor a 3 milímetros y no va a producir dolor al presionar con el transductor sobre los divertículos. Esto pues es importante ya debido a que ya después en diverticulitis se va a alterar. Aunque aquí sí menciona que estaba un poco aumentado el grosor, pero pues todo en su anatomía normal. Y esto no es colon, no es delgado. No estoy seguro, yo creo que es colon, pareciera que hay otras, ¿no? Sí. Pues igual en esta otra imagen tenemos las 4 paredes del colon y a este lado podemos ver un divertículo que sobresale de la pared hacia afuera, y en esta otra es otro divertículo. Sin embargo, aquí tiene datos de diverticulitis debido a la grasa hiperecoica que se ve brillante, pero pues ya después va a ser mencionada. Nos quedamos con que el divertículo se ve de esta manera, proyectándose hacia afuera de las paredes del colon. En esta otra imagen, si seguimos la pared del colon, vemos cómo está esta ligera proyección hacia afuera del colon, en un divertículo, y en estas otras, de igual manera, tenemos distintas proyecciones de estos divertículos, unos más grandes que otros. Esto de manera transversa y esto longitudinal. En la tomografía computada, esta imagen del libro nos da una tomografía de pelvis, donde es un corte axial sin medio de contraste, donde en el colon sigmoides vemos como los divertículos van a contener aire y aparecen en forma de vaginaciones pequeñas, generalmente redondeadas. Estos, como se menciona, van a tener aire, pues es por eso que se ve hipodenso. Sin embargo, es importante no confundirlo con las otras manchas hipodensas, que puede ser el aire fisiológico que se encuentra dentro del colon. Para poder diferenciar, pues podemos ver que mientras descubre la pared, vemos como estos se proyectan hacia afuera, mencionando que pues estos son, podemos diferenciarlos entre divertículos. El estudio diagnóstico completo entre diverticulosis y diverticulitis va a requerir contraste intravenoso, debido a que una vez administrado el medio de contraste en los capilares del colon, estos se van a ir predominantemente a donde hay sitio de inflamación porque hay mayor vascularidad, y se va a poder observar mejor la diverticulitis a diferencia de la diverticulosis. Nada más que ahí sí ese sí no tiene medio de contraste, ¿no? Este no. Ese sí tiene. A ver, ¿dónde está el medio de contraste? Que diga En que el sí. intestino. Ahí está, ¿no? Incluso en el mismo colon. Sí. Fíjate el colon cómo trae medio de contraste, y ahora ve la siguiente diapositiva. Ahí sí ya no hay medio de contraste. De verdad. Ahí no hay medio de contraste intraluminal, o sea, que se haya administrado por vía oral. Pareciera que las arterias sí están un poquito más densas, o sea, a lo mejor le inyectaron medio de contraste un poquito por vía parenteral, pero ya va a depender de qué diga. Si ves ahí los vasos ilíacos, ándale, esos se ven más densos, ¿no? Sí. Entonces eso sugiere que sí le inyectaron, pero muy chido, pues, o sea, una dosis subóptima, o dejaron pasar mucho tiempo, o está mal hecho el estudio, ¿no? Pero lo importante sí lo estamos viendo, ¿no? En una fase sí, le vamos a decir que sí, y que estamos bien. Sí, igual no, pues se observan bastante bien los divertículos sin necesidad de medio de contraste. En esta tomografía computada de corte axial a altura del sigmoides vemos cómo se observan estas proyecciones con aire, es por eso que se ve hipodenso de esta manera, como indican las flechitas. Y en este corte coronal, de igual manera, en el colon sigmoides vemos estas otras proyecciones, estos divertículos con contenido aéreo. En la radiografía simple del abdomen, estos no se van a poder observar normalmente, es por eso que se ocupa el enema de bario de doble contraste. Este mecanismo se hace mediante una sonda que se va a introducir por el recto para poder administrar el contraste. Una vez que se administra el bario, que es el primer contraste, se va a administrar aire, de tal manera que el bario se va a pegar a las paredes del colon, y a la manera que hay divertículos, pues estos se van a quedar retenidos dentro de los divertículos, y es por eso que se van a poder observar. Ya después que el bario que queda en las paredes se arrastra, ya no más quedando en los divertículos, pues ya se hace una radiografía simple de abdomen, de tal manera que se va a ver de esta manera, y si con la retención de bario en la diverticulosis colónica. Podemos observar en esta imagen que en su mayoría hay divertículos en el colon sigmoides, todas estas bolitas con retención de bario en colon sigmoides, un poco en ascendente. No hay datos de obstrucción intestinal.
Y con fluoroscopía se observa de esta otra manera, donde igual al utilizar el enema de doble contraste, esta imagen proporcionada por el libro nos menciona diferentes maneras en las que podemos ver los divertículos. Por ejemplo, divertículos rellenos de bario, divertículos que contienen aire pero están revestidas por bario, y estos otros que son divertículos que contienen aire pero se visualizan de frente, aparecen en forma redondeada, con densidad circular, que pueden similar al aspecto de un pólipo. No se puede diferenciar si está por dentro o por fuera, pero pues el libro menciona que es divertículo. En esta otra imagen de radiopedia tenemos una radiografía simple de abdomen, igual con enema de doble contraste, donde apenas alcanzan a ver a ciertos divertículos rellenos de bario, porque aún el bario se encuentra dentro de las cavidades del colon, pero esto es una imagen estática, a diferencia de la fluoroscopía. Bueno, aquí también está estática, pero pues también se puede ver todo el procedimiento que se hace con el enema de doble contraste. De igual manera tenemos estos divertículos rellenos de bario. Esto es el colon sigmoides, donde se va a encontrar la mayoría, y en otras imágenes de otras perspectivas tenemos el colon transverso, que también se encuentran divertículos rellenos de bario, y en otra vista del ángulo esplénico también tenemos ciertos divertículos rellenos de bario, que en su mayoría se ven en el colon descendente, y pues más acá estaría el colon sigmoides. Entonces eso es diverticulosis, ¿no? Diverticulosis. Sí, ese estudio no se hace en diverticulitis. Ahora, antes de que sigamos, el ultrasonido en realidad no se utiliza para... Puede ser que que hay gente que haya podido identificar un divertículo por ultrasonido, pero imagínense ponerse a buscar, ya hicieron su práctica de ultrasonido, ¿no? Ya vieron que pues, el intestino en realidad no se ve. Imagínense ponerse a buscar para darle el ángulo y el punto y el momento y poder identificar un divertículo nada más, pues es sumamente difícil, ¿no? Vamos a suponer que nuestro paciente tiene una diverticulitis y ya nos está orientando un poquito hacia dónde está la molestia o el dolor, pero va a depender del sitio también donde se localice y el contenido del colon en ese segmento también. Entonces sería en realidad perder mucho tiempo. O sea, el que alguien haya fotografiado un divertículo por ultrasonido no quiere decir que se use. Posiblemente en algún momento, cuando la resolución de los equipos de ultrasonido sea de muy alta definición, se podrá hacer más, pero por lo pronto háganse a la idea de que habíamos visto y comentado que por ultrasonido a mí me interesaba que se aprendieran 3 enfermedades que sí podían ser valoradas. ¿Se acuerdan del tracto gastrointestinal? ¿Cuáles eran? Apendicitis, vórbulo y la... Apendicitis, vórbulo, no. Invaginación, y ya por alguien dijo hipertrofia de píloro, ¿no? Entonces, en realidad este tipo de padecimientos no se valoran, ¿no? O sea, yo mismo he visto, lo único que yo he visto alguna vez es un tumor de duodeno, y fue así como muy de buena suerte. Bueno, buena suerte para mí, mala suerte para el paciente. Pero en realidad se da uno cuenta que no tiene que ver con el momento, en el punto en el que hagas el estudio. No se puede uno esperanzar en que se vaya a ver. Si te dicen que tu estudio tiene una sensibilidad del 5% para detectar algo, pues no tiene mucho caso. ¿Qué pasó? ¿Se puede utilizar el bario en la diverticulosis? Sí, de hecho esos estudios que vimos son con bario. La duda me surgió porque se supone que existe riesgo de perforación. Sí, pero no normalmente la perforación viene acompañada de signos y síntomas, que serían los de, o sea, va a ser difícil que tú encuentres a un paciente. Claro que si tienes un paciente con datos de irritación peritoneal, te lo mandan por diverticulosis, pero tiene datos de irritación peritoneal, tiene rebote, abdomen en madera, no le vas a pasar, no le vas a hacer un colon por enema, ¿no? Entonces, si tiene síntomas de inflamación, se suspende el estudio, no se hace, ¿no? Claro que hay un riesgo cuando se hace este estudio de perforación, pero no, en realidad cuando es diverticulosis sí se hace, en esa sí que ahí está, ¿no? Es más sensible y es más específico. Si se dan cuenta, casi si los pongo a contar los divertículos ahí, sí lo van a poder contar, ¿no? A diferencia de la tomografía, es menos sensible. Otra cosa que mencionabas de que no se puede ver
cuando están de frente o hacia atrás, si es un divertículo o es un pólipo, si hay algunos maños para ver, y a lo mejor lo comentamos al ratito. Pero es muy parecido a los bronquios. ¿Se acuerdan cuando veíamos el manguito peribronquial? Donde la opacidad se veía alrededor. Imaginemos que así se va a ver en los pólipos. Y cuando es hacia adentro, si tuviera algo intraluminal hacia los bronquios, como si incluso se ve en la parte media de la imagen del lado derecho, hasta la izquierda hay un divertículo más a la izquierda, más a la izquierda, ese. ¿Hacia dónde está el líquido, por así decirlo, el vario? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Está hacia adentro, ¿no? Entonces ese es un divertículo. Si estuviera hacia afuera como el manguito peribronquial alrededor y mal definido, de bordes irregulares y mal definidos, aquí se ve muy definido, ¿no? Eso sería un pólipo. ¿Sale? Ahorita lo podemos volver a mencionar. ¿Me salto otra señal? Sí. En la diverticulitis podemos usar la TAC, donde la grasa normalmente va a ser negra y limpia. Cuando hay diverticulitis, esto se va a observar, la grasa se va a observar con rayitas blancas o de tono grisáceo debido al edema y al aumento de flujo sanguíneo en la zona. Es importante mencionar que esto se va a observar en las enfermedades inflamatorias, pero pues en diverticulitis esto va a ser lo que vamos a buscar. La flecha blanca misma menciona que esta es la infiltración del tejido adiposo pericólico, que es la grasa que se encuentra alrededor del colon, que se va a evidenciar por un incremento borroso en la atenuación del tejido adiposo normal. En esta otra imagen de una diverticulitis avanzada, en esta tomografía de abdomen inferior, vemos cómo se observa la cavidad de un gran absceso en la fosa ilíaca izquierda, indicándonos que un divertículo con inflamación pues tuvo una perforación, de tal manera que se infiltró ciertos líquidos, aire también, y en zonas adyacentes se puede también observar pequeñas burbujas de gas extraluminal, así como la infiltración del tejido adiposo en esta flecha blanca, como lo menciona. Y con imágenes pues más coloreadas, vemos como la diverticulitis, igual también la infiltración de grasa, que es esta que es remarcada en amarillo, en esta tomografía axial, y en esta otra coronal es la infiltración del tejido adiposo, que es la que se alcanza a observar aquí, que son datos debido a la inflamación, todo por diverticulitis. Esto no se ve en diverticulosis. Pues sí, una tabla donde en la diverticulosis pues todo se vería completamente normal, a diferencia del divertículo, y en la diverticulitis se encuentran ciertos hallazgos que se pueden observar en la tomografía. En la colonoscopía, que podemos mediante un lente ver los divertículos, pues se van a observar solamente pues literalmente como unos hoyos a la hora de observar el colon, y ese enema, el edema y petequias puede indicar cierta diverticulitis leve. Se observaría más o menos como de esta manera con diverticulosis, como se observan los hoyos por las proyecciones hacia fuera del colon, y es todo. Bien. La diverticulitis asintomática, esa no va a requerir un tratamiento específico, simplemente. Dijiste diverticulitis. Sí, Muy importante, que precisamente es lo que estamos tratando de diferenciar, ¿no? No tiene tratamiento específico más que pues, una dieta rica en fibra, de 20 a 30 gramos, supongo yo que de fibra. Sí. Pues si hay dice. Bueno, yo estoy hablando con el doctor. Estoy en clase. yo No, también pues quiero. no quiero que aumento de líquidos y el ejercicio más que nada. Supongo yo que más que nada el ejercicio, porque pues el sedentarismo y todo ese. No, pues no supongas más que nada, hay que leerlo y ya tú dirás cuál de los tres, no porque tú digas, No pues, se le dice la. porque siempre agarras el último y dices, este se me hace que es el más importante. No sabemos, Ojalá que me son corrobore, todos esos. vería, no, De hecho, pues, lo más importante es la dieta. eso. ¿Qué más? La enfermedad diverticular sintomática no complicada, son síntomas y la inflamación aguda, ya sea el dolor crónico o la disfunción, va a ser la fibra más laxantes formadores de bolo, los antiespasmódicos y los probióticos. Ya hace falta la mano. Y ahora sí, en la diverticulitis aguda no complicada,
con inflamación sin abscesos ni perforación, va a ser un manejo ambulatorio en casos leves, va a ser una dieta líquida más la progresión según su tolerancia, analgésicos como el paracetamol y antibióticos. Son de uso selectivo actualmente, y antibióticos cuando se indican también, como la amoxicilina más el ácido clavulánico o la ciprofloxacino más la metronidazol. Si lo leí bien, Tania. Ahora sí me interesa. Gracias. Amigo, ahorita estoy preparando. Mira, nadie te habló, Está, ¿quieres el video? La habla Germán. Y la diverticulitis complicada, ya incluyendo abscesos, perforación o fístula o alguna obstrucción. El absceso debe ser, bueno, para que sean antibióticos, menor a 3 centímetros y mayor a de 3 a 5 centímetros, ya va a ser un drenaje percutáneo más los antibióticos. Y pues ya si es perforación o peritonitis, pues que lo queden en el chaval. Sí. Puede ser un absceso pequeño y darle un tratamiento conservador, ¿no? Llego 18 Este minutos ejemplo temprano. de menor de 3 centímetros. Yo he leído que la clasificación de Kinche venía de la mano con el tratamiento. Sí. Las primeras 2 etapas podían tratarse sin necesidad de una intervención, solamente con dieta o con antibióticos. Las 2 etapas del medio, la 1B y 2. De la 1B para allá, para adelante, normalmente es quirúrgico. Sí, podría recibir hospitalización y ya la etapa 3 a la 4 es grave y es urgente. Sí. Entonces, normalmente para distinguir esto, lo ideal es que hubiera supuesto la clasificación de Kinche. O sea que va a ser difícil que identifiquemos cuál es el tratamiento indicado en nuestro paciente con diverticulitis si no tenemos una tomografía computada. Muy bien. Y aquí una tabla bien fake que hice, que si la situación es asintomática solo va a requerir fibra, si es sintomático leve, las fibras más los antiespasmódicos, si es diverticulitis leve, va a ser fibra también más antibióticos, y si es diverticulitis grave son antibióticos intravenosos, y pues ya si es complicada ya... Pero diverticulitis grave no es complicada. O sea, a partir de donde sacaste tu cuadro, ¿qué significa diverticulitis grave? Ya cuando hay perforación, no, ya cuando no está... No está ¿De dónde sacaste ese cuadro? Para saber si lo... del libro del case. Porque No lo saqué del case, lo hice. Ah, o sea, lo hiciste, es tu interpretación. ¿Y por qué no le pones tu nombre? ¿Qué tal si se lo fusilan y no te van a dar, crédito por tu resumen? Por eso es para mí. Bueno, nada más lo de diverticulitis grave, pues ahí, ¿qué onda, no? Que, o sea, si está perforado, ya, ahí nos tenemos que basar en la clasificación de Kinche, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y qué más? Pues ya, va otra vez el... Sí, ya me cansé de eso. Póngale ahí. Ahora vamos a hablar de la enfermedad polipoidea. Esta, Es que es la descompuso, no sé qué es. no, ¿verdad? Bueno, la presencia de pólipos colónicos se refiere a que son lesiones que protruyen hacia la luz intestinal. Estas pueden ser neoplásicas o no neoplásicas. En las no neoplásicas tenemos que son hiperplásicos, inflamatorios, y en las neoplásicos podemos tener que son adenomas potencialmente malignos. Pero algunos pólipos suelen ser secuelas, algunos pólipos adenomatosos suelen ser secuelas de un cáncer colorectal, ¿vale? Hola, Dios, soy yo de nuevo. Ey, ya vamos a terminar WhatsApp y ya te necesito tu diapo. Ay, y tú ponte a poner. Otra vez soy yo. Ahora sobre tecnología. No mames, que se descargó, pues por eso. Bueno, Tenemos que. Esta va a incluir un grupo de lesiones que protruyen hacia la luz intestinal, siendo de las más importantes. Tenemos los pólipos adenomatosos, o neoplásicos, y los pólipos hiperplásicos, no neoplásicos. ¿Y por qué tienes otra? Y dámelo. Ese es el que nos robaron, ¿verdad? Porque no tienen esto. Y tiene una distribución geográfica, va a tener una mayor prevalencia en América del Norte, en Europa y en Latinoamérica, pues es igual, la neta. Y pues menor en África y en Asia rural. Supongo que van a ir a decir un chiste.
Tenemos que en la población, ¿por qué se está viendo? En la población general tenemos entre el 15 y el 30% en adultos y mayor al 50% en mayores de 60 años. Y en las colonoscopías hasta un 25-40% presentan cólicos. Tiene una incidencia con un incremento global en las últimas décadas, igual que el otro, y son relacionadas mayor con el tamizaje de las colonoscopías o cambios en el estilo de vida. Pues los tipos más frecuentes van a ser los pólipos hiperplásicos, que son los más comunes, generalmente benignos o adenomas, los que son más importantes. Van a ser tubulares, vellosos, con mayor riesgo de malignidad y tubulovellosos. Y los Entonces factores... ahí no puso muy bien, pero entonces de los Pero está chido, ¿no? su clasificación puede ser entre hiperplásicos y adenomatosos. ¿Vale? Ahí viene la Como dicen, clasificación. los que puede haber más riesgo de que se hagan malignos son los adenomatosos, que a su vez se subclasifican en tubulares, vellosos y tubulovellosos. ¿Vale? Por su apariencia macroscópica en realidad. Pues en los factores de riesgo vamos a tener dos, los no modificables y los modificables. Los no modificables pues es obviamente la edad avanzada, no podemos aplazar el tiempo ni nada de eso. Pues sexo masculino y la historia familiar del cáncer colorectal. Ya que, pues, esto viene por detrás. Y los modificables pues va a ser la dieta alta en grasas y carne roja, la baja ingesta de fibra, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y el alcohol. Las mismas que ya van incluidas. Ahí está Chavira por ahí. Continuando con la fisiopatología, en condiciones normales, pues el epitelio del colon mantiene un equilibrio entre proliferación, diferenciación y muerte celular. Sin embargo, en esa enfermedad, pues este equilibrio se pierde. Más que nada aquí vamos a ver la base de toda la fisiopatología aquí es genética, ya sea por una acumulación del daño de los años o por una de los factores que ya mencionaron o por una predisposición con la que ya se nace. Las células van a comenzar a proliferar de forma descontrolada y no van a seguir el proceso normal de una duración, lo que va a dar lugar a un crecimiento normal de la mucosa formando el pólipo. Primero, pues no todos los pólipos son malignos, pero algunos tienen el potencial de transformarse en cáncer. Este proceso no ocurre de forma repentina, sino a través de una secuencia progresiva conocida como la secuencia adenocarcinoma. Vamos a comenzar con una mucosa normal, el colon normal, donde ocurre una mutación en el gen APC, que es un gen supresor tumoral que regula la proliferación celular, y este gen es como un freno. Cuando este gen se altera, se pierde el control del crecimiento celular, lo que da lugar a una mucosa en riesgo. Y lo pasado lo decía que era como el primer golpe. Ya el segundo golpe, que es este, inactiva completamente este sistema de regulación, favoreciendo la acumulación de beta-catenina y aumentando la proliferación celular. Ya más adelante aparecen mutaciones en protocogenes como el CARAS, lo que impulsa aún más el crecimiento celular porque este lo acelera y da lugar a la formación de un adenoma, es decir, un pólipo visible. Con el tiempo se pierden otros genes supresores como el TP53 y el SSMAT, lo que genera mayor inestabilidad genética y crecimiento desorganizado. Y ya finalmente la acumulación de múltiples mutaciones permite que las células adquieran características malignas, formando ya el carcinoma. Lo importante de esta secuencia pues, es entender que no es solo un evento, sino la acumulación progresiva de mutaciones, lo que transforma la mucosa normal en cáncer y pues, se puede diagnosticar en fases tempranas. Gloria. El TP53.